una empresa en marcha, aún con las dificultades económicas que tiene. Por lo tanto, es factible de ser vaciada rápidamente mientras se está tratando de dictar la ley de expropiaciones. Y acerca de la inconstitucionalidad es un absurdo, porque incluso la ocupación no es ni tan siquiera necesario un decreto de necesidad y urgencia, porque puede dictar una decisión administrativa, puede dictar la necesidad de la ocupación temporaria o la intervención temporaria de la empresa. De esta manera, el Estado, este gobierno, ha puesto arriba de la mesa y para ser analizado en el Congreso, tanto el decreto de necesidad de urgencia como la posterior ley de expropiación que se va a presentar. Supuestamente se iba a presentar en el día de la fecha. Yo, la verdad que no lo sé si hoy se presentó o no. Se hablaba de que a las 4 de la tarde iba a ser presentado. Pero insisto, este no es un problema jurídico. Esos son los argumentos que el establishment y los sectores concentrados de poder ponen arriba de la mesa, como siempre, para cuestionar constitucionalidades, etc. Una constitución que, por otro lado, no es nada revolucionaria. La constitución del 94, en algún momento hay que sentarse a mirarla y va a haber que modificar cosas. Acá es un problema político, claramente es un problema político. Y esta empresa no solo que está, lo que ha generado a través de lo que el Banco Nación le ha dado, incluso 2 días antes de presentar en concurso, vendió una de sus, Vicentín tiene como 20 empresas, bueno, vendió una 2 días antes, y ese dinero nunca entró a la empresa, no se sabe dónde está, seguramente en algún offshore o lo que sea. O sea, no me acuerdo ahora el nombre de la empresa, eran 122 millones de dólares. La vendió y el dinero no ingresó. O sea, esa es la empresa con la que estamos jugando, digamos, la empresa familiar que algunos quieren vender. Vuelvo a decir, es un problema político, no es un problema jurídico, y el tema es si el Estado puede intervenir en la economía en favor de los sectores populares. Y eso me parece que es a lo que apunta esta medida. A fortalecer el Estado, tenemos una empresa que tiene 2 terminales portuarias propias, que tiene una vía navegable por la que navegan todas las banderas salvo la Argentina, porque nosotros nos quedamos sin buque de empresa naviera de bandera. Otra cosa que tenemos que volver en algún momento a poner arriba de la mesa. No tenemos empresa naviera de bandera. O sea que tienen una vía navegable por la que navega cualquiera menos argentinos. 2 terminales portuarias. Es 6ª empresa exportadora, está en el 6º lugar. Estamos 5ª en el sector del biodiesel. O sea, es una de las empresas que genera el tema de los precios, el tema de es productora de uno de los commodities que más genera para nuestro país, pero con la facilidad que tienen hoy las empresas de liquidar cuando ellas quieren y al precio que ellas quieren, y no liquidarlas nunca más y quedar esos dineros en el extranjero. Podemos a través, además tienen ventas trianguladas con empresas que tienen fuera de este país, bajo el mismo nombre, prácticamente con 4 o 5 empleados administrativos, a los cuales le venden y generan millones de dólares sin producir absolutamente nada. Uruguay, Paraguay, en cualquiera de esos países. Por lo tanto, acá lo que estamos viendo es que vamos a poder tener una empresa que va a poder regular el mercado, que va a poder regular el mercado de estos commodities, el tema del biodiesel, el tema de las terminales portuarias, de saber exactamente qué entra y qué sale por cada uno de esos lugares, y ver los fraudes a la ley que se han ido produciendo a lo largo de todos estos años. Ahora, tenemos un problema creo que como lo tuvimos en la 125. Hoy la calle, hoy tenemos la pandemia, así que de la calle no podemos hablar mucho, pero la calle siempre estuvo en manos del pueblo, siempre el pueblo estuvo en la calle generando
apoyos o no, digamos, hoy en los otros sectores enfrentados al pueblo también están ocupando la calle. La calle también está en disputa. No es solamente el pueblo el que sale a manifestar, ellos también salen a manifestar. Y también esa es una situación de disputa que hoy por hoy nos convierte como en un empate hegemónico y necesitamos que se defina esta ecuación para el lado del campo del pueblo, obviamente. Y quiero decir esto, que nosotros necesitamos generar consensos. Eso es lo que necesitamos, ir generando consensos para que no nos vuelva a pasar lo de la 125. En la 125 no perdimos por cobos. No perdimos porque no pudimos meter 1 millón de personas en la calle. Eso, por eso perdimos. No por el voto de todos. Y hoy no tenemos que volver a plantear que si el voto, uno voto, hoy tenemos que estar en condiciones de generar esos consensos que permitan seguir llevando adelante este proceso nacional, popular, que genere una actividad del Estado en función del beneficio de las minorías. También. Mandamos preguntita acá. ¿Digo? Bueno, sí, Matilde. Ahora decíamos que Matilde, gracias Cristina. Y bueno, tu opinión, Matilde, corre unos 10 minutos. Bueno, gracias a todos. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que concuerdo con todo lo planteado recién por Cristina. Sabemos que el 8 de junio el Poder Ejecutivo Nacional anunció la intervención de Vicentín, que iba a designar un interventor y que iba a mandar al Congreso una ley para declarar de interés público a la empresa y plantear la expropiación. Esto, como bien decía Cristina, tiene dos puntos de análisis. Desde el punto de vista jurídico es inobjetable, ya lo explicó Cristina, yo creo que no hace falta ser especialista en quiebras ni concursos y acreedores, pero todos sabemos que en un concurso no se pierde la administración, con lo cual tranquilamente la intervención de la empresa puede ser, la administración de la empresa, perdón, puede ser intervenida perfectamente por el Poder Ejecutivo y eso es absolutamente legítimo desde el punto de vista jurídico. Además, como bien decía Cristina, hay una ley de expropiación, hay una ley de expropiación que es vieja, que es de la década del 70 y que establece la ocupación transitoria de la empresa justamente para preservar el bien que se plantea expropiar. ¿Por qué se plantea intervenir y expropiar Vicentín? Bueno, todos sabemos, Vicentín ha planteado que está sufriendo una crisis. Entonces, el gobierno, el Poder Ejecutivo, ante la sucesión de hechos que vienen desencadenándose desde fines del 2019, toma una medida drástica, obviamente, pero porque la situación planteada hace que determinadas empresas internacionales estén especulando con apropiarse de la empresa Vicentín. Entonces, como bien dice el decreto, la intención es preservar los activos de la empresa, de una empresa nacional, asegurar las fuentes de trabajo. Se calculan que entre Vicentín y todas las empresas asociadas están en juego 7.000 puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe. Y además asegurar el cobro de los créditos para todos los productores, para todos los acreedores, los proveedores y fundamentalmente para los trabajadores. Pero además tenemos que tener bien claro algo.
Lo cuestionable de este hecho es el derrotero por el cual Vicentín ingresa a esta crisis. Nosotros recordemos que el 5 de diciembre del año 2019, Vicentín sorprende a todos con el famoso estrés financiero. Pero, según los datos que se tienen, desde el 8 de noviembre de ese mismo año venía recibiendo créditos sucesivos del Banco Nación y 10 días antes de declararse en estrés financiero recibe un monto millonario de préstamo por el Banco Nación cuya entrega, cuyo crédito está cuestionado porque está fuera de los límites legales para otorgar créditos a empresas. Pero tampoco olvidemos algo que también señalaba recién Cristina, que 3 días antes, el 2 de diciembre, Vicentín vende el 16% de las acciones de Renova, se la vende a Glencore, que es una empresa suiza, con lo cual Glencore pasa a manejar el 50% de la propiedad de Renova. O sea, hay un proceso por el cual no se entiende cómo una empresa que recibe un préstamo, acaba de recibir un préstamo millonario del Banco Nación, luego de una sucesión de créditos, y que además vende una empresa, no se sabe a dónde fue a parar ese dinero, porque ahí, casi simultáneamente, deja de pagar todas sus acreencias. Esto tampoco hay que olvidarse una cuestión, que todo este proceso de crisis que plantea Vicentín está seriamente sospechado de ser o una autocreación de una crisis, se ha creado una crisis ficticia, o lo que es peor, o peor o igual, ¿no? Porque es tan grave, igualmente es delictivo, o es el producto de una sucesión de hechos delictivos que se están investigando en la justicia. No es que lo afirme yo, es que se están investigando en la justicia. Por un lado, hay un informe del Banco Nación que presenta Claudio Lozano, donde denuncia en qué marco de ilegalidad se plantean esos créditos y cómo esos créditos se entregan pocos días cuando ya el gobierno de Macri había perdido las elecciones y poco antes de que asumiera el nuevo gobierno nacional que hoy está en el Poder Ejecutivo, ¿no? y que ha ganado las elecciones. O sea, es muy sospechosa toda la maniobra de Vicentín, tiene que ver con 4 años de una mala administración y con una sucesión, reitero, una sucesión de hechos seriamente sospechados por delictivos. Y esto no es un detalle menor. Y esto tiene que estar en discusión. No es una empresa seria y próspera la que se está interviniendo. Es una empresa que, como dijo el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, o hubo un mal manejo de la empresa, o hay que pensar que ha habido una fuga de capitales. Esto lo dijo el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. No nos olvidemos también que hay una denuncia penal que está tramitando por este crédito del Banco Nación, que es una de las acreencias más grandes que tiene Vicentín, una de las deudas más grandes de Vicentín es con el Banco Nación y otros bancos estatales, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que hay una causa penal, hay un sumario administrativo en el banco para determinar cómo fueron otorgados esos créditos, y hay una causa penal que requirió instrucción ya el fiscal Policita en el Juzgado Criminal y Correccional número 11 de Cava, y además y está en el juzgado del juez Ercolini. O sea, hay una investigación penal sobre los créditos del Banco Nación, pero además la Unidad de Información Financiera está planteando investigar la sospecha de fuga de capitales. Y en Paraguay, donde está otra de las
filiales de Vicentín, hay abierta otra causa penal. Pero además está denunciando en estos días Claudio Lozano no solamente lo fraudulento de este crédito del Banco Nación, sino cuál es el destino de todos estos fondos, cuál es el destino de toda esta masa de dinero que había ingresado en Vicentín. Como si fuera poco, para que se advierta la seriedad de estos hechos investigados por delictivos, el presidente de Agricultores Federados Argentinos dijo ayer en un reportaje que ellos le dejan de vender granos a Vicentín porque habían advertido que las maniobras de Vicentín en los últimos meses del 2019 no eran comunes, no eran corrientes. Advierten ellos que estaba comprando una cantidad excesiva a los productores y tuvieron la precaución de dejar de venderle a Vicentín. O sea, dijo claramente que había maniobras no habituales y que deberían ser investigadas. Ellos obviamente también son uno de los acreedores de Vicentín. Ayer en la ciudad de Rosario se allanó, por otra denuncia, investigación penal, se allanó otra cerealera por fraude también, por la investigación de un fraude vinculada también a la firma Vicentín. Con lo cual, esta firma está seriamente investigada por fraude, por fuga de capitales, por haber defraudado al Banco Nación, por haber defraudado a una cantidad de productores y proveedores que no pueden cobrar sus acreencias y por haber puesto en riesgo no solo las fuentes de trabajo de tantos trabajadores, sino la economía de la provincia, la economía de la región y la economía del país, ya que es una de las más importantes empresas exportadoras de grano que tiene el país. Creo que la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo nacional, como bien lo dice el decreto, no solamente tiene estos 3 objetivos fundamentales, sino que además es una decisión política estratégica, porque además es muy importante no solo preservar la fuente de trabajo, preservar el capital de la empresa, preservar el cobro de los créditos, etcétera, sino que es muy importante tener una empresa testigo en el comercio y la exportación de cereales, por el manejo de los puertos. ¿Cuál es una de las sospechas que plantea Claudio Lozano, entre otros? Que no se declaraba lo que estaba saliendo de los puertos argentinos y se declaraban recién desde Paraguay para evitar el pago de impuestos. Estos son maniobras de lavado de dinero y de fuga de capitales graves y que tiene que determinarla la justicia. Por eso creo que es una decisión estratégica en este sentido, pero además es una decisión estratégica que marca un rumbo político de cuál debe ser el rol del Estado en la regulación de la economía nacional, en la regulación de las empresas nacionales, en beneficio de todo el pueblo argentino y no en beneficio de un grupo de especuladores que concentran capital jugando a la especulación financiera. Porque las graves sospechas es que el dinero que recibía Vicentín se volcaba a la especulación financiera. Ayer decía el presidente de Agricultores Federados que la compra excesiva y desesperada de Vicentín en los últimos meses por adquirir cereales era para conseguir liquidez inmediata y él lo vincula a posibles negocios financieros. Creo que jurídicamente es incuestionable esta decisión del gobierno nacional. Desde el punto de vista político, por las razones que he mencionado, también es incuestionable, y sobre todo como decisión política estratégica es incuestionable. Creo que las voces críticas, bueno, son las voces de siempre, son las mismas voces que cuestionan la cuarentena, por ejemplo. Un día
cacerolean contra la cuarentena y otro día cacerolean contra la intervención del Estado en Vicentín. Nosotros sabemos que estamos en una crisis muy grave, que la pandemia ha agravado una crisis que venía ya de los 4 años de macrismo y que necesitamos un gobierno nacional que intervenga en las decisiones políticas y en las decisiones económicas a favor de preservar los intereses del pueblo. Así lo han hecho los países serios. Para aquellos que les gusta hablar de países serios, así lo ha hecho Alemania con Lufthansa, lo ha hecho Italia con Alitalia, para dar algunos ejemplos. O sea que creo que nosotros tenemos que salir a discutir esta cuestión y es muy importante exponer todo este camino de investigaciones penales, de posibles fraudes y de posibles fugas de capitales, porque esto da una pauta de qué empresa y de qué empresarios estamos hablando. Estamos hablando de un grupo económico sospechado de graves delitos para los cuales interviene el Estado para preservar los intereses del pueblo argentino. Esto es estratégico e inobjetable. Creo que hay que poner esta cuestión en el centro del debate y sobre esto hay que defender la decisión del gobierno nacional. Nada más. Gracias. Por ahora. Gracias, Matilde. Ahora nos acerca su pensamiento el compañero Claudio. Debo aclarar que aquí en esta mesa técnica, digamos, estamos con Angélica, que es la que maneja en realidad la botonera y todas estas cosas, y el aporte también de Mirna, ¿no? Quedamos en la total orfandad, Pancho y yo. Bueno, Claudio. Bueno, gracias por la invitación a la participación. Claro, está seguro que vamos a coincidir, ¿no? En este marco de la convocatoria del peronismo 26 de julio. No hay duda que vamos a coincidir con las compañeras y con los conceptos legales y jurídicos. Yo quería hacer hincapié en 5 temas que me parece que tienen que ver con Vicentín. Y el primero es lo que nos afecta a nosotros en forma directa, que son la situación de los trabajadores. Nosotros pertenecemos a una organización como es la CGT, como es la CGT regionales de San Lorenzo, como la CGT regional de Avellaneda, de Reconquista, que incluye Avellaneda, Villocampo. Así que tenemos una relación absolutamente directa, además de que los trabajadores municipales de este intendente que está convocando las movilizaciones sufren las consecuencias de un tipo absolutamente autoritario. Así que viendo de puntos de vista social, y aprovecho para comentar una charla que tuve hoy con el secretario adjunto del Sindicato Aceitero de San Lorenzo, desmintiendo lo que se ha dicho en algunos medios de que el sindicato está preocupado. No, la verdad es que lo que ha pasado con la intervención estatal es la tranquilidad que tienen los trabajadores de preservar su trabajo y de preservar la fuente de trabajo y los salarios, ¿no? Porque, bueno, esos son conscientes de que en estos momentos de pandemia el Estado argentino está financiando el 50% de los salarios de todo el sector privado, nadie ha caceroleado por eso, ¿no? Y me parece que eso es lo que también le da seguridad y certidumbre, porque si es una política de Estado sostener el ingreso de la clase trabajadora, en una época de crisis, en una empresa que está en crisis, la garantía de la sobrevivencia de la familia, el mantenimiento del salario y la fuente de empleo, está puesta seguramente en que el Estado le va a dar esta garantía que le está dando a todos los argentinos y a la Argentina que están trabajando en estos momentos con la pandemia. Por otro lado, uno de los temas que nos ha preocupado a los argentinos ha sido lo que tiene que ver con el costo de los alimentos. Y ahí también nosotros tenemos que ver porque se ha derivado al sector de los trabajadores municipales, los municipios del país, del control de precios de los alimentos. Bueno, aquí hay un papel que hay que destacar respecto de la soberanía alimentaria, de cuando hablamos de la importancia que tiene la soberanía alimentaria, y está relacionado con esta concentración de capitales vinculados con los alimentos. Tienen
además del biodiesel, que es una tecnología o es una producción que tiene que ver con nuevas formas de generar combustible, nos encontramos también con una empresa que tiene frigoríficos, que tiene molienda, que tiene aceite, que tiene, como decía anteriormente, una gran cantidad de concentración de alimentos que, siendo una empresa exportadora, la piensa, como la piensan los otros sectores, en dólares. Si piensan los alimentos en dólares. Entonces esto es imposible que los argentinos accedamos, por lo menos la gran mayoría de los argentinos puedan acceder a los precios razonables, y acá hay un punto de equidad en la distribución de cualquier proceso económico, que es en la producción de materia prima requiere como tema fundamental que vuelva para poder generar trabajo, empleo y producción, pues si no, esto es sembrar, cosechar y mandar afuera, esto es una política que el peronismo ha combatido permanentemente. El modelo agroexportador es nuestro modelo enemigo, y uno de los temas que afecta al modelo exportador es esto. Vicentín tiene que ver fundamentalmente con la soberanía alimentaria. Es decir, tenemos trabajo y por otro lado los alimentos de los argentinos. Y cuando se habla de cuestión estratégica, que una empresa de gran concentración de producción de alimentos, como es Vicentín, también tenga el Estado testigo para que no ocurra lo que nos está pasando, que se ponen controles de precio, pero en definitiva el Estado no tiene herramientas ni instrumentos para ponerle límites al mercado en los precios de los alimentos, y esto hace fundamentalmente, aparte de la soberanía alimentaria que nosotros tenemos que considerar, en parte está en manos de Vicentín, teniendo en cuenta que Vicentín, que ahí en la región de los puertos santafesinos, en la zona de San Lorenzo, se exporta el 40% de todos los alimentos y de los procesos de materias primas, agroindustriales, pasan todo, el 40% pasa por esos puertos, así que si somos capaces de alimentar a 400 millones de habitantes, tenemos que tener un instrumento para poder garantizar que se alimenten los argentinos, sobre todo los sectores que nosotros tenemos la obligación de proteger, que son los sectores más vulnerables. Después el otro tema que muchos no comprenden, y a veces lo tenemos que hablar con nuestros compañeros, es que ellos especulan con el sueldo, con los ingresos de todos los argentinos, con el salario de todos los argentinos, y con la capacidad y el poder adquisitivo de todos los argentinos. Ellos tienen un manejo de divisa, que en el gobierno de Macri, cuando le liberaron la posibilidad de hacer lo que quieren con los dólares, obviamente que ellos especulan con la devaluación. Es una política permanente de los sectores exportadores de especular con la devaluación. Cuando especulan con la devaluación, lo que están haciendo es bajando el salario y bajando el poder adquisitivo a las familias trabajadoras de la Argentina. Y esto está más que claro, no por algo nuestro gobierno anterior había puesto límite al tema de la liquidación, como lo hace el actual gobierno de Alberto Fernández. Ellos liquidaban cuando querían, como querían, y especulaban con la devaluación. De manera que no es solamente una cuestión de la empresa, tiene que ver con el salario del conjunto de los argentinos. Por eso uno cuando ve a determinadas personas protestar dice, pero la verdad es que por ignorancia la protesta que se está llevando adelante. Después la empresa no es un grupo de gringos que un día empezaron a hacer plata, ¿no? Esto también hay que decirlo, esta empresa creció y se desarrolló al calor de la dictadura militar. Son parte de las deudas que Cavallo estatizó y le hizo pagar al pueblo argentino de sectores vinculados con la política de Martínez de Oz. Esta gente viene de ahí. El desarrollo de esta empresa no es un desarrollo de gente de trabajo y de campo. El desarrollo de la empresa comienza con la dictadura militar, y no por casualidad tiene compañeros y compañeras desaparecidas de su industria, de su empresa. Entonces estamos tratando con una empresa que nació al calor de la dictadura genocida. Me parece que eso nosotros también tenemos que ponerlo sobre la mesa y discutir desde el punto de vista político. Y lo otro que, para no agregar datos y números que ya se hablaron, pero me parece que ya no hay ninguna duda de que hoy estaban recordando algunas declaraciones de Elisa Carrión. Nosotros lo que conocemos en la vida laboral, sabemos que las barcas vienen vacías de cereales y llenos con otro tipo de cosas como marihuana o cocaína. Esto es así, esto es una empresa que se ha prestado frente a las multinacionales que manejan los puertos de la ciudad de Santa Fe y el cordón industrial. Es un debate por por el tráfico de drogas, y esto no lo puede ignorar absolutamente nadie, y hay que decirlo. Las barcazas vacías que se denuncia, que dice el presidente del Banco Nación, son producto de que facturan en Paraguay
no pagan retenciones, vienen las barcazas vacías de cereales, porque traen otra cosa, se llenan en los puertos y se mandan al exterior. Para eso se evitan las retenciones establecidas en Argentina. O sea, esto es evasión fiscal. ¿Dónde se lava la evasión fiscal? En los paraísos fiscales, la plata la tienen afuera. Lo que han hecho, esta es una operación financiera para llevarse la plata de la Argentina que le dio el Banco Nación en un modelo de desarrollo económico que ya no tiene más nada que ver con la producción, por lo menos lo que han planteado los CEOs. Así que estamos frente a la necesidad de que el Estado intervenga, una empresa que es parte del proceso de corrupción en la Argentina por la evasión fiscal, por los paraísos fiscales e incluso por la transferencia y por el mercado de droga que han establecido en la Argentina como base en la hidrovía Paraguay-Uruguay. Todo este conjunto de cosas hay que ponerlas en el debate para estos sectores, como decía creo que Cristina, de la necesidad de generar consenso. No permitamos que se defienda una empresa que efectivamente ha generado un modelo de evasión, un modelo de transferencia de divisas al exterior con cuentas offshore, y un modelo de corrupción. Y esto me parece que lo tenemos que debatir con claridad, al margen de que técnicamente hay que dar el debate si corresponde o no. Esto ya que está más que claro, la legitimidad. Acá hay un debate político, y a mí me parece, como para terminar, que estamos frente a una discusión estratégica de cómo vamos a salir de esta pandemia. Si el modelo va a volver a ser el modelo de concentración financiera, o si vamos hacia un modelo, que como se dijo acá, está ocurriendo en algunos lugares de Europa, de gran participación del Estado en la economía, con la participación también de sectores sociales, que de alguna manera ha sido siempre el modelo que ha impulsado el peronismo. A mí me parece que tenemos que ir hacia una empresa estatal con participación social, donde los trabajadores, los productores, los cooperativistas puedan participar de la conducción de esa empresa, con una clara orientación del Estado, y es un modelo de salida a la pandemia. No veo otro mecanismo, porque si seguimos apostando al negociado financiero que termina arrasando hasta las empresas exportadoras, no tenemos ninguna alternativa que después de la pandemia, la crisis, nos va a arrastrar a todos. La única manera de salir de la crisis es con la activa intervención, como se dijo acá, que lo están haciendo Estados europeos, y creo que la Unión Europea declaró como un acto de eficiencia que el Estado se haga cargo de las empresas. Nuestra única salida posible es que el Estado tenga la intervención que corresponde, con la comunidad organizada, a través de sus distintas organizaciones del pueblo, puedan empezar a manejar la economía y no que quede en manos de los sectores financieros y liberales que vienen desde la época de la dictadura militar. Gracias, Claudio. ¿Querías agregar algo más? Perdón, yo te interrumpí. No, está bien. Seguimos bueno, con la charla. Bueno, Angélica, ¿tenemos algún retorno? Sí, ahora leo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Acá tenemos compañeros y compañeras que desde diferentes lugares del país nos están acercando sus mensajes a través del chat de este vivo. Quieren sumar sus aportes, preguntas, salutaciones. Está ahí en el costado derecho para poder enviar los mensajes. Bueno, tenemos saludos de Marcela Díaz, a los compañeros y las compañeras, una excelente jornada, y dice que Vicentín es un hecho soberano e independiente que fortalece la identidad nacional. Cristian Reyes, saludos desde San Luis presente. Jorge Chalup, saludos desde Córdoba. Tamara Proven, muy buena y necesaria charla. Grande Cris, muy clara, y vamos compañeros. Nicasio Barrio Nuevo, vamos nomás. Claudia Pérez Leiva, saludos compañeros desde Lomas de Zamora. Marta Borrás, saludos desde Acción Popular. Eloy del Pino, abrazo grande Cumpas. Luisa González desde Acción Popular, muchas gracias por esta importante disertación. María Eva Barrio Nuevo, gracias compañera, muy clara. Gustavo Siofi, saludos
desde Lomas de Zamora. Marta Borrás, excelente Matilde. Luisa González, muchas gracias Matilde, clarísima. Karina Pérez, conceptos muy claros, gracias Matilde. Ernesto Viale, Acción Popular presente. Matilde Bruera, con la claridad de siempre, ya sea en la Cámara de Diputados, en el fuero o en una reunión política, defendiendo de la misma manera, a los derechos del pueblo. Nancy Lazarte, vamos por el mismo 26 de julio. César Comparín, importantísimo este tema. Saludos compañeros. Víctor Ernesto Paz, saludos a todos los compañeros de Tucumán. Atilio Roca, abrazo grande compañeros. Cecilia Sancho Miñano, saludos compañeros. Ernesto Viale, muy claro y contundente el compañero Leoni. Sergio Rajido, saludos compañeros. También saludos desde el Centro de Estudios Históricos, compañero Dardo Cabo de Tucumán, saludos a los compañeros. Alejandro Ríos, saludos desde la Ciudadela en Tucumán. Guti, saludos desde Paraná, Entre Ríos. Verónica Mellace, saludos al abuelo Gastón de Felipe. Bueno, el compañero Guti de Entre Ríos, Gustavo Morales, compañero de la 26, saludos para él. Y Roxana Forti, compañeros de Tanti. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Libre, ¿no? ¿No? Bueno, ahora nos acompaña con sus reflexiones Pancho Celaya. Bien, gracias compañeros y compañeras presentes en el debate y a los compañeros que nos están siguiendo, que bueno, tuvimos un inconveniente técnico que imposibilitaba ligar al Zoom que estamos usando los panelistas con el YouTube y se solucionó, pero ya con parte del debate en marcha y bueno, son esas cuestiones técnicas que nos van haciendo también acostumbrar a participar en estos foros digitales que son la nueva realidad y sobre la que tenemos que ir profundizando ese aspecto del control o dominio de la técnica en la medida que se pueda, porque hay cosas que no las manejamos nosotros, también hay que asumir eso. Y bueno, yendo al tema de hoy, bueno, primero agradecerle a Matilde Bruera y al compañero Claudio Leoni que se hayan sumado a esta mesa de debates del peronismo 26 de julio, porque también nos permite cumplir con un objetivo de la organización, que es, somos una organización con un desarrollo nacional y queremos tener un enfoque federal de nuestro accionar político. Y esto significa también darle voz a muchos compañeros que a veces no llegan a los medios centrales, a los medios que están además controlando el contenido de de los debates y de las posiciones. Entonces, darle la posibilidad a compañeros militantes, a compañeros referentes políticos de la provincia de Santa Fe, para nosotros es un objetivo importante. Dar otro aspecto, agradecerle a Gastón Mellace que está moderando y a las compañeras Mirna y Angélica que están trabajando desde lo técnico. Y me permito desde el peronismo 26 de julio también hacerle llegar un saludo a Gabriel Delgado y a Javier Ortega que están trabajando en el equipo de la intervención a Vicentín, compañero de INTA de muchos años, ellos dos, a quienes, bueno,
nos permitimos, digamos, bancar en estos términos porque hasta acá han demostrado una idoneidad y un compromiso en el manejo de las cuestiones públicas que, bueno, creo que lo hacen perfectamente posible como parte de ese equipo de intervención. Y bueno, desde acá un saludo hacia ellos y el respaldo en cuanto a la gestión. Y bueno, para mí, fundamentalmente, quiero decir, como organización, desde los aspectos técnicos y políticos, ya se ha expresado la compañera gallega, la compañera Cristina Navazo, y con mucho fundamento también técnico y político, la compañera Bruera y el compañero Leoni. Entonces, de todas maneras, no está de más repetir que nuestra posición es precisamente con ese respaldo sostener que desde el peronismo y desde el campo del pueblo solo es posible sostener esta causa estando organizado. El compañero Leoni, creo que en la previa estábamos hablando de las distintas movidas que se están haciendo, banderazos, bueno, los distintos instrumentos que se utilizan ahora. Y bueno, hasta resulta ilógico quiénes son los protagonistas, porque a veces son los mismos que están siendo los acreedores de esta empresa. Hay muchos laburantes también que andan detrás de esto confundidos, porque lo único, y esto ha sido claro en el panel, que le va a garantizar cobrar esa deuda o cobrar el salario a fin de mes es precisamente la posibilidad real de que el Estado ordene, y tenemos claro todos que lo que hay adentro es un caos financiero y económico, pero a la vez también no necesariamente un caos producto del abandono, sino que está organizado así. Que estemos hablando de que todas estas cuestiones sirven para el blanqueo, para retornos en la política, para la posibilidad que sirvan como canales de narcotráfico, todas estas cuestiones que estamos hablando ahora, indica claramente que está todo organizado. Y lo que asusta mucho de los que son conscientes, no de los que son instrumentos de la conciencia, es que se genere una empresa testigo en todos los niveles, en la gestión de los puertos, en el pago de impuestos, en el pago en tiempo y forma a los proveedores, en general todas las empresas agroalimentarias del país y de las economías regionales a veces financian su accionar con crédito del Estado y con bicicletas a los productores que demoran meses, años en pagarle la materia prima que han aportado. Y eso, bueno, está tomado como algo normal. Entonces, si esta empresa de mano del Estado recupera esa capacidad de gestión, va a dar testimonio en muchos momentos de lo que significa la diferencia estar entre manos de grupos inescrupulosos que gestionan las empresas como si fuesen realmente herramientas de maniobra para permanentemente defalcar a la sociedad en su conjunto y específicamente a productores y trabajadores. En ese aspecto, bueno, está claro que como organización política bancamos esta intervención y el proyecto de expropiación para generar una empresa que sea transparente y que ponga los estándares mínimos
para poder estar inserto en una cadena productiva y logística que es una forma impresionante, digamos que, bueno, Vicentín no es la empresa más grande de la Argentina en este rubro, al menos en el agroexportador, pero bueno, es un peso pesado y por lo tanto gestionarla transparentemente va a demostrar cómo es que se puede hacer las cosas saliéndose del circuito de la bicicleta financiera, saliéndose del circuito de la bicicleta a los productores y trabajadores, que a veces, bueno, son para horas y horas de estar desenmascarando esta situación. Solo espero de que cuando termine este proceso y aclarado todos los términos, vayan presos los que tienen que ir, que los que tienen una responsabilidad política también, porque acá si alguien le prestó plata a esta empresa, desde los bancos del Estado sabía lo que hacían, no son ingenuos, nadie puede aducir que no sabían hacia el desvío o los malos manejos, escandaloso esto, y tiene que quedar claro que esto no es la política del Estado, la expropiación por la expropiación en sí, sino es el control para que una vez saneada la empresa no vuelva a caer en manos de inescrupulosos o locales o sus socios, que deben ser los únicos que realmente tienen poder real, los socios en el exterior, que se llevan la parte del león en esta historia. Por eso sostenemos que Vicentín es una causa en defensa de los intereses del pueblo, que esperemos que este gobierno se mantenga firme, pero para mantenerse firme tenemos que estar disputando cada espacio que nos lleve a dar la batalla contra estos grupos que hasta ahora, salvo el cacerolazo el otro día en la capital federal, se está circunscribiendo el accionar en Santa Fe. Y entonces tenemos que estar presentes ahí, pero también en Buenos Aires, también en los medios, también en las redes, y organizándonos, porque como a veces las organizaciones políticas podemos cacarear mucho, digamos, pero después no tenemos instrumentos para hacer lo que decimos que hay que hacer. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy poco estructurados, poco organizados, y acá el poder viene de abajo hacia arriba. No tenemos otra cosa, y desde una identidad peronista lo decimos por la experiencia histórica y porque hemos sufrido golpes, porque ayer ha sido conmemorado un aniversario de una masacre en el año 55 aleccionadora, buscando reprimir al pueblo para evitar que defiendan los intereses populares que expresaba el gobierno de Perón. Entonces, así, en la historia del peronismo, en la historia de este país de los últimos 70, 80 años, queda expresado lo que viene siendo toda la historia completa de la Argentina. Entonces, desde ahí, bueno, una vez más, gracias compañeros. Quiero dejarle el espacio para que, si ustedes consideran volver a intervenir con algunos aspectos que no hayan sido cubiertos, o tal vez alguna pregunta que pudiera haber venido vía chat. Muchas gracias, entonces. Bueno, Angélica, ¿tenemos algún mensaje nuevo? Bueno, estamos cerrando, digamos, esto, pero por un lado Angélica está viendo mensajes que han ido llegando, y por otro lado, bueno, si alguno de los compañeros que está en la mesa quiere agregar algo a lo que he dicho, estamos abiertos, ¿no? Acordándonos siempre que el botón rojo lo tengo yo. Pero queda abierta esa posibilidad, compañeros. Me parece que Matilde quería agregar algo.
Bueno, acá tenemos a José Luis Cárcamo, saludos de los compañeros de Bahía Blanca. Nicolás Atti dice que en caso de fuerza mayor y cuando esté en juego la soberbia nacional, siempre respetando el orden jurídico, sí estoy de acuerdo con la cuestión de Vicentín. Ahora no como principio, sino como excepción. Raúl Zapata, saludo a los compañeros de la Tierra Federal del Chacho Peñalosa, en Tama, provincia de La Rioja, Raúl Zapata. Viviana Ledesma, saludos compañeros desde la unidad básica Carlos Amitrano de Villa Corina, Avellaneda. Walter Casín, muy claro compañero Pancho, cárcel a los responsables de la evasión y maniobras fraudulentas que destruyeron a propósito esta empresa. Cristina San Agustín Marcos, muy claro compañero Pancho, dejando en claro la importancia que tiene esto para el proyecto de país que queremos. Gracias. Gilda dice, excelente, muchas gracias. Lucina Acuña dice, es control estatal lo que se plantea, si fuera correlación de fuerzas pediríamos expropiación y o pago de deuda. Además se expropiarían todos los medios de producción y la empresa bajo control obrero. Guaira Muyu dice, hola compañeros, creo que esto apenas es la puntita del iceberg. No hay forma de controlar sin el compromiso adecuado. ¿Quién controla? Ceci Celaya dice, desde el Frente de las Mujeres Evita, de la Regional Nueva del Peronismo 26 de julio, celebramos la participación de las compañeras en la mesa panel y en la claridad de los conceptos vertidos sobre él. Cristina Barrenuevo, saludos a ustedes, lástima que recién pude conectarme, abrazo. Luis Herrera dice que muy buenas exposiciones, me gustó mucho lo de empresa testigo para detener la bicicleta que es necesario controlar en todos los rubros. Y Ceci Celaya también dice, pedimos a Matilde si puede ampliar Vicentín como una política estratégica. Y por último, Laura Navarro manda saludos a los compañeros desde el Peronismo 26 de julio de San Isidro. ¿Amplío? Bueno, esos han sido los mensajes que estamos y seguimos recibiéndolos. No sé si querían agregar algo a las compañeras, a los compañeros. Dos cosas. ¿Puede ser? Dos cositas quería agregar. En relación a una de las preguntas, creo que el sentido estratégico de la decisión sobre Vicentín lo explicó claramente Claudio, cuando habló de soberanía alimentaria, de tener una empresa testigo y de las políticas que marca un rumbo de lo que son los que deben ser las políticas públicas de un Estado para preservar los intereses del pueblo. Y yo quería agregar también con algo vinculado a lo que dijo Claudio y cómo esta empresa crece al calor de la dictadura, que también hemos pedido en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora por los crímenes, por la complicidad de empresas, de algunas empresas, como Asindar, como Vicentín y otras, con la persecución y desaparición de compañeros durante la última dictadura militar. Eso está en discusión hoy en la Cámara de Diputados, porque bueno, creo que todas estas cuestiones hablan de qué tipo de empresa estamos hablando cuando hablamos de Vicentín, ¿no? Nada más. Un par de cositas quería decir.
Sí, Cristina, no te escuchamos. No, lo estaba mirando a Gastón, que, bueno, pero está sin el micrófono. No, dos cositas. Pancho decía que si bien no es la primera la empresa en exportaciones dentro de su rubro, pero sí es un peso pesado, si bien es cierto que es la sexta, las otras 5, ninguna es una empresa nacional, o son norteamericanas o es China. Entonces, por eso la importancia de tener, lo que decían ustedes, una empresa testigo, ya que no podemos tener un control absoluto del comercio exterior, cosa que deberíamos en algún momento plantearlo y tenerlo. Bueno, por lo menos empecemos con una patita, digamos, con tener una empresa testigo. Por otro lado, es cierto lo que decía Matilde, en cuanto a que, bueno, a partir de toda esta situación de este año, con el tema de la pandemia, en Francia, en Alemania, incluso en Irlanda, en varios países europeos, han empezado a nacionalizar, en algunos rescates, solución, bueno, con distintos mecanismos, digamos, me retrotraje a lo que alguien que planteó por ahí en su chat, de, bueno, que esto sea como una cosa excepcional y no como una cosa permanente. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la propagandización de, ojo, no seamos Venezuela. Yo, la verdad, generalmente los que plantean eso son los sectores de élite, digamos, que por supuesto miran hacia el norte de nuestro continente. Yo hice un pequeño resumen chiquitito de presidentes y años en Estados Unidos. Estados Unidos, el gran padre de todos estos sectores. Wilson, entre el 13 y el 21, nacionalizó ferrocarriles, telefonía y telégrafo. Roosevelt, entre el 32 y el 45, estatizó las empresas mineras. Truman, entre el 46 y el 50, la mitad de la red ferroviaria. Luego nacionalizó la totalidad de las acerías. Nixon estatizó los servicios ferroviarios de pasajeros. Carter hizo el salvataje de Chrysler, quedándose con 14 millones de acciones el Estado de Estados Unidos. Reagan salvó al Continental Illinois Bank y se quedó con el control del 80% del capital de ese banco. George Bush, hijo, hizo el salvataje de las principales aerolíneas después del ataque a las Torres Gemelas. Y el último, que fue Obama, ¿cuál fue la empresa? La General Motors. Truman también quiso hacer algo. Por ahora se la frenaron, digamos, en el Congreso, pero en cualquier momento puede avanzar. Quiero decir, que el gran país del norte, el gran amo de las, por lo menos del pensamiento de estas gentes, lo ha tomado como una política. No hubo presidente de los Estados Unidos que no nacionalizara y estatizara como una cosa permanente. No le tienen miedo a esas cosas. Sin embargo, acá el problema es Venezuela. Eso quería aclarar. Una pequeña aclaración, nada más, totalmente de acuerdo con lo que dice Cristina, obviamente. Lo que creo que tenemos que tomar conciencia de que discutimos Vicentín, pero los sectores populares tenemos que tener claro que con Vicentín estamos encontrando el punto de batalla de los dos modelos de disputa histórico, de lo del 55, las persecuciones de Macri. Todo esto tiene que ver con las clases sociales dominantes con las que hoy nos tenemos que confrontar. Lo vamos a hacer en democracia, pero si no estamos organizados, si no sabemos cómo vamos a contrarrestarlo con la experiencia que tuvimos desde el 55 a la fecha, lo importante sería encontrar en este momento de pandemia y de uso de las tecnologías, de qué manera podemos volver a ganar la calle o de qué manera ganamos al público en una disputa donde, miren, por más que vuelvan para atrás con la ley, esto es así, no nos quieren permitir que el Estado intervenga a los sectores económicos dominantes, a los medios hegemónicos, al sector financiero. Esta es una disputa política de primera categoría, como la tuvo Cristina con la 125, la tiene ahora Alberto, y va a depender mucho de cómo el pueblo se organice y cómo nosotros como dirigentes influimos para que podamos ganar esta batalla, que en definitiva es una disputa de poder.
Bueno, ¿algún otro compañero, algún comentario? Para que vamos cerrando. Entonces, Pancho va a decir algunas cosas. no, simplemente yo, en esto de ir cerrando, decir, bueno, nuestro rol acá ha tratado de ser un vehículo para la expresión, y en eso quiero también, antes de cerrar, agradecerle muchísimo al compañero Carlos Bornea, que desde la red de comunicadores del Mercosur, con sede en Santa Fe, del cual también esa red integramos el Peronismo 26 de Julio y algunas organizaciones populares en las que estamos que estamos presentes, digamos, en muchos de estos espacios del pueblo organizado. Bueno, agradecerle infinitamente a los compañeros para que o sea, al compañero Borne y a toda la red de comunicadores del Mercosur, porque también han sido firmes al difundir también esta actividad, y bueno, nos parece muy importante porque las pequeñas expresiones de organización son las que nos van a permitir entrar en esa disputa que han marcado, y que, bueno, desde la identidad peronista queda claro que es desde el campo del pueblo y en contra de estos oligarcas y sus testaferros, ¿no? Así que, bueno, eso no quería dejar pasar. Angélica, ¿algún mensaje final? Sí, tenemos los últimos comentarios. Por acá tenemos Alejandro Ríos, dice Pancho claro como el agua. Jorge Vergara, un abrazo compañero y compañera desde Neuquén, los saludo. Es posible construir una mejor Argentina más justa y solidaria. Dorca Sandina dice buenas tardes o noches. Creo que hay que seguir con las empresas privatizadas que incumplen con las cláusulas de privatización, en especial aquellas de servicios básicos. Ceci Celaya, se me perdió. Gracias, compañera Matilde. Cristina San Agustín Marcos dice memoria, verdad y justicia. Gracias, Matilde. Lucina Acuña dice se debe expropiar capital estatizado durante la dictadura de esas empresas como son Vicentín y otras. Chino Yankee abajo el bozal. Estela, Celaya dice este espacio virtual es excelente y debe seguir fortaleciéndose para continuar reflexionando. Cristina Barrio Nuevo, excelente síntesis de política estatal de Estados Unidos que debiéramos usar como argumento para fundamentar cuando se pretende ningunear una estatización. Muy bueno, compañero. Cristina San Agustín Marcos dice, Vicentín es una muestra práctica de la lucha de clase. Gracias, Claudio, muy claro. Ernesto Viale, muy buen aporte de la compañera Cristina. Hay que ganar la batalla cultural, que es la que imponen los medios en forma de sentido común, para poder profundizar la justicia social y la soberanía económica. Y bueno, los últimos comentarios de Lucina Acuña, que dice la oligarquía liberal en lo económico en Paraguay nos pasa con el Partido Colorado y sus empresas satélites. No solo sigue la idea de Stroessner, sino que se alían al capital foráneo como Vicentín. Por eso la oligarquía del Cono Sur es una sola y una debe ser la misma que derrocó a Evo, por eso hay que fortalecer los frentes agrarios. Y eso es todo. Bueno, estamos yendo. ¿Cómo? ¿Estamos? Estamos llegando al final entonces de esta mesa, que la entendemos así, que la entendemos como que aporte a la creación colectiva desde el campo nacional y popular,
en las ideas que han expresado los compañeros. Son coincidentes, no coincidentes, complementarias las ideas que han ido volcando los compañeros, desde las quizás más estrictamente jurídicas, judiciales, por las reflexiones de tipo político de Claudio y Pancho. En realidad todo suma a la contribución a la comprensión de estas problemáticas. Comprensión que no sirve como un ejercicio intelectual, sino como una herramienta de construcción justamente de las organizaciones populares que necesitamos para profundizar los cambios, ¿no? Este tema de las expropiaciones en Argentina, yo me acuerdo cuando se corría con el cuco de que Perón nacionalizó los ferrocarriles cuando ya iba a vencer el contrato. No, Gil, Perón los nacionalizó cuando los quiso transformar en una herramienta del desarrollo nacional de toda su política, el eje de la política peronista. Y siempre lo mismo. Ahora nos ponen, ustedes quizás seguro lo saben, a la historia del duende sombrerudo, que aquí en el noroeste la ponen como imagen para evitar que los chicos salgamos a la siesta. Decían que andaba un duende sombrerudo. Entonces nosotros no salíamos porque nos daba miedo. Hoy uno de los duendes sombrerudos que ellos quieren poner es, por ejemplo, Venezuela. No quieren parecerse a Venezuela. Y en realidad el problema de ellos es que nos queremos parecer a la patria justa, libre, soberana, hoy socialista, hoy solidaria que nosotros queremos. Y que la vamos a construir. Y si no, que les pregunten a las mujeres que se movilizan, a los trabajadores que vuelven a resucitar las comisiones internas, a recuperar las figuras de líderes como Raimundo Ongaro, programas obreros como el de Huerta Grande, de La Falda. Es decir, le estamos quitando el sombrero al duende. Y en un proceso en el que sí somos absolutamente solidarios con el pueblo venezolano, con el pueblo boliviano, con el pueblo cubano y con todas las expresiones populares que en Latinoamérica respiran estos mismos anhelos de construcción de sociedad, basada en la justicia, fundamentalmente, y en la armonía entre el hombre, los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Así que bueno, yo me permití esta digresión porque me salgo de la vaina, por decir algo, y bueno, ya está. No lo atormento más. Gracias por la valiosa participación de todos ustedes, compañeras, compañeros. Seguramente nos vamos a estar juntando en otro momento. Y bueno, hasta pronto. Yo los saludo como los saludaría siempre. Chao, compañeros.